Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 35. Y cuando todos hayan ubicado la cita, pueden decir amén. Amén. Leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y para nuestra bendición. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Cree solamente es el título de este mensaje. Tal vez algunos de nosotros hemos experimentado una angustia grande al saber que algún familiar nuestro está en peligro de muerte. A lo mejor algunos hemos pasado por esa terrible situación en la cual la expectativa de la vida de ese ser amado está siendo puesta en duda. No hay de dónde acudir, a dónde buscar una salida, una respuesta. Y solamente nos toca clamar a Dios, porque los médicos no dan esperanza. Nuestra fuerza, nuestra economía no nos da la fuerza para poder afrontar aquella situación, o a veces nuestras fuerzas no son suficientes para contener la angustia que nos está matando. Los que hemos tenido hijos y se nos han enfermado gravemente, podemos entender la angustia que tenía Jairo. A lo mejor usted ha visto a algún padre o alguna madre desboronarse ante las noticias de que su hijo o su hija tiene cáncer o tiene una enfermedad que es letal y de la cual no hay cura. Pues bien, Jairo era el principal de una sinagoga. Era uno de los judíos prominentes de aquel lugar, porque para poder ocupar ese puesto dentro de la sinagoga necesariamente tenía que ser un hombre muy respetado, un hombre eminente, muy culto. Había sido educado en la ley y la conocía perfectamente, conocía todo el reglamento. Era un hombre de prestigio dentro de su comunidad. Y aunque las sinagogas se habían declarado enemigos de Jesucristo por cuanto él en una sinagoga asumió ser el Mesías, asumió ser el ungido, el enviado de parte de Dios. Y para ellos
Eso era una blasfemia, porque solamente el ungido podía llamarse ungido. Y cualquiera que se llamara ungido tenían que apedrearlo. Cualquiera que se llamara Mesías a sí mismo tenía que apedrearlo porque estaba blasfemando el nombre del Mesías. Así que cuando viniera el Mesías y dijera que era el Mesías, también lo iban a matar. De ninguna manera el Mesías iba a poder ser libre del castigo de la muerte, porque cualquiera que se llamara Mesías iba a ser muerto a pedrada. De hecho, cuando Jesucristo dijo: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, ellos trataron de apedrear al Señor, lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un despeñadero porque querían lanzarlo desde allí. Pero como no era el tiempo de la muerte del Señor y además no iba a ser de esa manera, pues definitivamente el Señor pasó en medio de ellos y ellos no pudieron hacerle nada. Pero ya entre los de las sinagogas sabían que este hombre era un blasfemo y que Jesucristo se estaba autoproclamando el Mesías. Pero todo eso está bien hasta que nuestro hijo, nuestra hija está siendo atacada por una enfermedad mortal. Y ahí las cosas cambian. Y Jairo había oído hablar de las cosas que Jesús había hecho. De tal manera que él fijó en Jesús su fe, puso en Jesús su esperanza. Y no le importó lo que dijera la gente, no le importó lo que dijeran los otros miembros de la sinagoga, no le importó lo que la sociedad dijera. Él vino viendo que Jesús había llegado, porque Jesús no estaba allí, estaba en la otra orilla. Y luego vino, cruzó hasta esta orilla del lago. Y al llegar, y él lo ve, corre a donde está Jesús y se postra en tierra. Se tira de rodillas delante de Jesús, aquel que iban a apedrear y que iban a sacar para que se despeñara. Él se postra delante de él y le dice: Señor. Algo muy importante. Le dice: Señor. Esto es muy importante porque reconoce que Jesús es el Señor. Se postra y le dijo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que viva, para que sea salva y vivirá. Pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá, porque estaba agonizando la niña. Y esta declaración de fe puso en marcha a Jesús. Y iban de camino. Esta declaración de fe hace que Jesús se mueve, porque Dios se mueve es por la fe. Dios no se mueve por declaraciones de duda. Dios no se mueve por declaraciones de angustia o de desesperación. Dios se mueve por declaraciones de fe, por palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y entonces esta palabra, a la palabra de Jairo, Jesucristo se movió, porque él vio la fe que había en él y la declaración de que cuando Cristo pusiera sus manos sobre la niña, esa niña sería salva y viviría. Esa era la declaración en la cual Jairo había decretado su paz. Dice el versículo 24, que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. La multitud seguía a Jesús porque quería saber qué iba a pasar. Querían ver qué era lo que sucedía. Le apretaban. Esas calles son estrechas y no cabía mucha gente. Y había un gentío, decía que eso era como una de esas, usted sabe, cuando uno va a esos lugares donde hay mucha gente, una multitud y hay una marcha. Y no sé si ustedes han pasado por el Callejón de los Pobres alguna vez. Algo así, ¿verdad? Muy apretado, pasa por aquí, pasa por allá y está uno cuidándose que no le saquen la cartera, porque cuidado, pues, porque está allí en ese gentío. Bueno, resulta que el Señor va de camino y Jairo está apresurado, tiene prisa, quiere que lleguen rápido, quieren que lleguen allá, pero de repente el Señor se detiene. Pero ¿por qué Jesús se detiene si ya él había empezado una determinación, una marcha, había empezado el Señor para llegar a la casa de Jairo? Pero el Señor se detiene porque hay un acto de fe que lo detiene. En el camino dice que había una mujer que estaba sufriendo desde hacía 12 años un flujo de sangre. Tenía una hemorragia continua esta mujer.
por 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos y cada vez le iba peor, peor, peor y peor. Peor, peor y peor, cada vez era peor y en vez de hacerle algún provecho de nada le servía ir a los médicos, porque a veces nos pasa, hermano, a veces nos pasa. Le pasaba a ella y aún hoy en día eso también pasa. Y resulta que ella había gastado todo lo que tenía en los médicos. Se han visto estos casos, ¿verdad? Y dice que antes le iba peor. Pero ella oyó hablar de Jesús y ella tomó una decisión y dijo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y ella fue y conforme lo dijo, así lo hizo. Y así fue, salió poder del Señor y ella fue sana. Pero el Señor se detuvo ante un acto de fe. Aquí había una proclamación de fe cuando Jairo habló. Luego ella hizo una proclamación de fe, pero no solamente se quedó allí, sino que también fue y actuó. Y eso detuvo la marcha del Señor. No obstante, en cuanto que Jesús sabe y pregunta, y los discípulos le preguntan: ¿pero cómo preguntas quién te ha tocado si todos te están tocando? Pero no es cualquier toque el que detiene al Señor. No es cualquier toque, sino que tiene que ser un toque especial, porque muchos estaban tocando al Señor. Pero ninguno de esos que habían estado tocando al Señor recibieron nada, porque ellos no lo estaban haciendo como un acto de fe. Lo estaban haciendo simplemente circunstancialmente, no consideraban que el tocar a Jesús pudiera tener algún efecto sobre sus vidas. Pero aquella mujer que tenía prohibido tocarle, porque si ellos sabían que ella estaba con un flujo de sangre, ellos podían agarrar las piedras y matarla a ella, porque ella estaba inmunda por cuanto estaba botando sangre. Y esa hemorragia que tenía ella no era en la boca, era una hemorragia menstrual. Por tal motivo, para los judíos esto era considerado inmundicia y aquella mujer era digna de ser muerta, apedreada por haberse acercado a la multitud y haber contaminado a ellos, porque ellos estaban demasiado puros. Esa mujer ahí inmunda no podía tocarlos a ellos. No obstante, esta mujer se arriesga su vida, hace un acto de fe y toca el borde del manto del Señor. Ella recibe su sanidad y el Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, porque la fe nos hace salvos. Queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, mientras Jesús hablaba con la mujer, vinieron de la casa del principal, vinieron gente de familia de él, a lo mejor algún sobrino, algún hermano, algún vecino, algún primo que estaba en la casa y le dijeron: ve a darle la noticia de que su hija se ha muerto, para que venga a empezar a hacer los arreglos del funeral. La noticia que viene de la casa es que ya no hay nada que hacer. Y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Para qué? ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué sigues insistiendo si ya no hay nada que hacer? Ya lo que tienes es que dejar eso así. Deja de estar buscando al Señor. Deja de estar ocupando al Señor y ven a resolver tu asunto, a enfrentar tu realidad, a asumir las consecuencias de lo que está pasando. Deja, no molestes más al maestro. Pero Jesús reaccionó inmediatamente antes que Jairo pudiera abrir su boca y cambiar su declaración, antes que Jairo empezara a llorar, antes que Jairo empezara a gritar, antes que Jairo empezara a desesperarse, antes que Jairo perdiera su convicción. Jesús le dice, Jesús responde, es Jesús el que habla y le dice: no temas, cree solamente. Porque las noticias que vienen siempre vienen para producirnos temblor y temor. Vienen para angustiarnos, las noticias vienen a desesperarnos, las noticias vienen a que perdamos nuestra calma. Y si usted tiene la paz de Dios, aquella persona que le viene a dar la noticia se sorprende. ¿Pero por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué estás tan calmado? Te estoy diciendo que tu hijo se está muriendo, que tu hija se murió. Y si usted lo recibe en la paz del Señor, ellos se sorprenden. Pero ¿cómo es posible que estés tan calmado? ¿Cómo es posible que tú estés así si no ves que se está muriendo o que se murió? Porque para ellos es locura que usted tenga paz de Dios. Porque ellos están esperando que usted se desmorone. Ellos están esperando que usted se atribule. Ellos están esperando que usted, porque no es porque quieran hacerle daño, sino que piensan que eso es lo lógico, es lo normal.
Entonces, que usted reciba una mala noticia con determinación, con fe y con confianza en el Señor, para ellos es muy extraño. Porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted está en la paz del Señor, los demás no lo pueden entender. Porque esa paz sobrepasa el entendimiento. Usted mismo no puede entender cómo es que tiene tanta paz en un momento de tanta angustia, de tanta desesperación, de tanta situación grave y peligrosa. Usted tiene paz. Usted tiene la paz de Dios. La paz que el Señor nos da. Pero para poder tener esa paz, para poder disfrutar de esa paz, es necesario que usted crea solamente. Dígale a su vecino, cree solamente. Porque es que creer, el poder creer, la actitud de creer, la acción de creer, es la manera en que Dios ha establecido el orden que desata, que operaciona, que mecaniza, que da en acción, que inicia la acción del poder de la palabra de Dios. Entonces, es creer. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos enseña por qué hay que creer solamente. ¿Por qué no podemos dejar de creer? Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que si usted va a buscar la presencia de Dios, si usted va a buscar la opción de Dios, si usted va a buscar el poder de Dios, es necesario que usted crea que Dios existe. Es necesario que usted crea que Él tiene el poder. Es necesario que usted crea que la palabra de Dios va a tener fruto en su vida y va a accionar. Es necesario. Porque cuando usted cree, el poder de Dios actúa. El poder de Dios actúa dándonos salvación. Vamos a leer en Romanos 1:16. Fíjese, conmigo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no crees, no puede haber poder. El poder va a venir porque tú crees, pero tienes que creer solamente. No puede haber algo además de creer, solamente debes creer. Tu creer debe ser absoluto, debe ser total, debe ser definitivo. No puede haber medio creo, casi que creo un poquito. No. Hay que creer solamente. Cree solamente. No haya nada más además de creer. No puede haber duda juntamente con creer. Porque el poder de Dios, primero, no nos trae vergüenza. Todo el que espera en el Señor, todo el que cree en el Señor no será avergonzado. Dice la Biblia aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Creer trae salvación, trae liberación, trae sanidad. Es a través de creer que se desata el poder. Y nos hace partícipes de la supereminente grandeza de ese poder. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 19. Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 19 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. La supereminente grandeza del poder de Dios es para los que creemos, porque los que no creen no reciben ninguna supereminente grandeza de poder. No solamente no la supereminente grandeza del poder, sino ningún poder.
Porque el que pide sin creer no crea que va a recibir nada. No piense que va a recibir nada, porque el que duda nada va a poder recibir. Esa supereminente grandeza de poder que opera en nosotros se hace factible, es solamente el mecanismo, el botón que hace que se opere, que se inicie, que actúe, es creer. Porque es para los que creen. Para nosotros que creemos, dice aquí el apóstol, porque él sí creía. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El Señor va a operar en nosotros siempre y cuando le creamos. Porque si no le creemos, entonces le estamos haciendo a Él mentiroso. El que cree en el Señor tiene el testimonio. Tiene en sí mismo testimonio de lo que Dios hace y tiene vida eterna. Vamos a leer 1 de Juan 5:10. 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando usted cree en Jesucristo y en sus palabras, el testimonio de Dios está en usted. Usted tiene certeza de lo que Dios ha hecho. Pero si no cree, está haciendo a Dios mentiroso. Por eso no puede agradar a Dios si usted no cree lo que Dios dice. Si usted no cree lo que Dios dice, usted va a tener temor. Usted va a pensar que Dios no le puede librar, que Dios no tiene el poder para actuar sobre usted, o que Dios no lo va a hacer. Entonces estaría Dios faltando a todas sus promesas. Estaría Dios faltando a todas sus palabras. Usted le dice a Dios: yo no te creo. Le está diciendo: tú eres un mentiroso y todo lo que tú me dices es mentira. Entonces usted se está haciendo desagradable a Dios. Por eso es imposible agradar a Dios si usted no cree en lo que Dios ha dicho. Por eso cree solamente. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que creer para recibir la supereminente grandeza del poder de Dios obrando en tu vida. El requisito que Dios exige es que tú le creas a Él. Solamente a Él. Y no tengas temor. Cuando tú crees en el Señor, recibes el testimonio del Señor. Recibes la palabra del Señor. Recibes la supereminente grandeza del poder. Empieza a operar en tu vida con una fuerza que te lleva más allá de lo que la circunstancia puede estarte mostrando. Es la supereminente grandeza de su poder. Y cuando tú estás en esa actitud de que tú crees a lo que Dios dice, entonces puedes reposar, entrar al reposo de Dios. Puedes entrar a esa paz. Puedes estar en ese sosiego. Aunque la tormenta esté rugiendo. Aunque el león esté rugiendo. Aunque las circunstancias te digan que te van a quitar la casa, que te van a quitar el carro. Aunque te digan que tú no puedes, que vas a perder tu empleo, que no vas a conseguir empleo. Aunque te digan que se te va a morir el muchacho, que no va a haber sanidad. Aunque te digan lo que te digan, cuando tú empiezas a tener confianza en el Señor y a declarar que Él es el Dios de tu salvación, que su palabra es verdad y conforme Él lo ha dicho, tú lo crees y por cuanto lo crees, lo recibes. Entonces tú vas a entrar en el reposo de Dios. Pero si tú desechas la palabra de Dios, no entrarás en el reposo. Fíjese lo que dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. En Hebreos 4, 1 al 3. Hebreos 4, 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oír la palabra de Dios y no creerla es como si no lo hubieran oído. No les aprovecha para nada. La palabra se vuelve infructuosa en sus vidas porque es como que esa palabra llegó y el sol la secó o vino las aves de los cielos, se la comieron. Aquella parábola que el Señor nos enseñaba.
no es aprovechado. Dice que porque también a nosotros nos ha sido anunciado la buena nueva como a ellos, a nosotros y a ellos. Esta es la diferencia entre las personas. Todos oímos la palabra, pero unos la creen y otros no la creen. El que la cree recibe el beneficio, recibe la obra, recibe el poder, recibe la administración, pero el que no la cree no recibe nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hay que creer a las palabras que Dios nos ha dicho. Tenemos que creer y fundamentar nuestra confianza en Él. Por eso Jesús dice, cree solamente. A ellos no les aprovechó. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquellas personas que desechan la palabra de Dios y desechan el mandamiento y desechan la obra de Dios en su vida, ellos enojan a Dios. En vez de agradarle, le enojan. Y en la ira encendida de Dios, no entran en el reposo del Señor. Esta situación bíblica, este punto bíblico, tiene varias acepciones. Por supuesto, tiene una connotación de eternidad, del tiempo que estaremos en la eternidad, pero también tiene una connotación en la vida diaria. Porque usted puede tener una vida llena de paz, de gozo, de alegría, de contentamiento, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque escasee el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fuente, Él es mi escudo, Él es mi provisión, Él es quien responde cuando nadie tiene respuesta. Yo puedo estar quieto y reposado en Dios, a pesar de que todas las circunstancias a mi alrededor estén amenazándome. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Dios es la fuente de mi confianza. Amén. La fe en las palabras del Señor nos justifican, traen justicia a nuestra vida. Lea conmigo allí en el Génesis, capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando creemos a Dios, eso es contado a nuestro favor. Pero cuando no le creemos a Dios, eso nos es contado como una falta. Es pecado no creer a Dios. Es pecado porque estamos diciéndole a Dios que Él no es verdadero, cuando Él es la verdad. Si hay una cosa en la cual podemos estar seguros, es que en las palabras que el Señor nos ha dicho son fieles y verdaderas. Así que cuando nosotros realmente creemos a las promesas de Dios, creemos a la bendición de Dios, creemos a lo que Dios ha prometido, nosotros recibimos la justicia de Dios y es justo que seamos sanados. Es justo que recibamos la bendición de Dios. Pero si no, estamos perdiéndonos de todo lo que Dios puede darnos. Y lo más importante, cuando creemos a Dios, se produce la respuesta. Se operaciona un mecanismo que inmediatamente hace que lo que estamos pidiendo se dé. Marcos 11, 24. Dijo el Señor Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas son palabras de Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cree solamente. Tienes que creer solamente. Tienes que creer absolutamente. Tienes que creer totalmente. No puede haber temor en tu vida porque el temor lo produce el diablo. Todo lo que produzca temor en su vida, toda noticia, toda acción, toda cosa que le digan a usted, que le produzca angustia, que le produzca temor, sepa y entienda que no viene de parte de Dios. Porque la palabra de Dios trae paz.
Así que si algo me produce a mí temor, es en contra de la voluntad de Dios. Por tanto, yo voy a desechar eso y voy a tomar es la palabra de Dios para mi vida. Porque el temor es contrario a la fe. El temor es contrario al amor. El temor es contrario a Dios. Porque cuando yo siento temor, estoy siendo ministrado de aquello que dice que Dios no puede, que Dios no tiene, que Dios no es capaz. Pero cuando yo pongo mis ojos en el Altísimo, en el autor y consumador de la fe, en aquel que es el más grande, el todopoderoso, el Shaddai, el león de Judá, el que está por encima de todas las cosas, el nombre que es sobre todo nombre. Cuando yo pongo mi mirada en aquel, entonces yo puedo estar confiado y seguro. Yo estoy tranquilo, estoy reposado. Porque al que cree, todo es posible. Mateo 8:13. Vamos a leer ahí Mateo 8:13. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve, y como creíste, te sea hecho. Otra expresión dice: y conforme a tu fe se ha hecho. Y de la manera que tú has creído se ha hecho. De tal manera que usted debe tener en cuenta que si usted está pidiendo algo a Dios, crea totalmente, solamente crea. Porque si usted cree que va a venir poquito, pues poquito le va a hacer. Pero si usted cree que va a recibirlo todo, pues todo va a ser. A nosotros nos enseñaron que por educación, cuando se nos ofreciera el tomar una parte de algo, tomáramos la más pequeña. Que cuando nos pidieran, nos preguntaran si queríamos más, dijéramos que no, aunque tuviéramos más hambre. A nosotros nos enseñaron que, bueno, que si nos estaban ofreciendo algo bueno, algo regular, entonces tomáramos lo regular, pidiéramos lo regular. ¿Y sabe qué? Eso es algo totalmente errado. Porque la persona que le dice: ¿cuál quieres? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es el que te agrada más? La persona que está haciendo eso, lo que verdaderamente quiere es que usted agarre el que usted quiere, el que más le gusta, cuanto usted más quiere. Si a mí me dan a escoger, yo agarro el pedazo grande. Si a mí me dan a escoger, yo agarro el más bonito. Si a mí me dan a escoger, yo agarro el mejor. ¿Sabe por qué? Porque eso es legítimo. Le están dando la oportunidad de que usted escoja. Es su deseo. Así que Dios le está dando la oportunidad de que usted reciba de acuerdo a lo que usted cree. Por eso usted debe creer total y absolutamente. Señor, yo quiero que tú me des un carrito, no importa que sea viejo, que sea cacharrito. No, si el que se lo va a dar, le puede dar uno último modelo. Ay, Señor, yo quiero que tú me sanes de la muela, pero me voy a operar los riñones. Es lo mismo. El que le quita el dolor de cabeza es el que sana el cáncer, es el que sana la leucemia, es el que sana todo. Así que, fíjese. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Como creíste. ¿Cómo has creído tú? ¿De qué manera le has creído a Dios? ¿En qué magnitud? Más o menos le has creído un poquito, le has creído mucho. Porque de la manera, de la forma, de la magnitud que tú le crees al Señor, vas a recibir de parte del Señor. Fíjese Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, si tú puedes creer, al que cree,
todo le es posible. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Tendrás la posibilidad de creer? ¿Tendrás tú el valor de creer? ¿Tomarás la decisión de creer? ¿Sabe que a veces el 24 nos dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Porque a veces queremos creer. A veces queremos creer que Dios nos guarda. A veces queremos creer que Dios nos provee, que Dios nos libra. Pero hay algo que nos está ministrando dentro de nosotros, duda, que nos hace pensar que a lo mejor no somos dignos, que nos hace pensar que a lo mejor nosotros no tenemos suficiente fe, que a lo mejor esa fe es para otros o esa bendición es para otros y no es para nosotros. A veces nosotros creemos que eso es para los que Dios le dio una fe tan grande que ellos sí pueden, pero yo no. Déjeme decirle que el Señor es un Dios justo y que ha repartido a cada uno una medida de fe. Y no importa si esa fe es muy grande o muy chiquita, porque si tan solo tuviera así un pequeño, así chiquitico así, como un grano de mostaza que es casi como, no sé qué tan chiquito, o sea, una cosa tan chiquita así que el grano de mostaza se parece a la semilla de ajonjolí, se parece, un poquito, es redondita. Si tan solo tuviera eso, bastaría para que reciba todo lo que Dios le ha prometido. Porque no depende de su fuerza. La fe no es una cosa que tiene que tener un peso o un calibre para que funcione. No, es algo espiritual. La fe es una decisión. Decidir creer a Dios. No es si siento creer a Dios. No es si cómo está mi cuerpo, o si se me paran los pelos o no se me paran los pelos, o si, no, si logro entender el mecanismo. No, usted no tiene que entender el mecanismo, porque usted no sabe cómo funciona una computadora, pero usted la prende y funciona. Usted le hace así al carro y funciona. Usted va a prender la luz y funciona. Usted no sabe cómo es que los electrones hacen calentar el gas y que haya luz. Usted no lo sabe. No sabemos el mecanismo de las cosas. Tenemos fe para prender la luz. ¡Tum! ¡Ay, prendió! Claro que iba a prender. Nos sorprende cuando se quemó. ¡Ay, se quemó! ¿Verdad? O cuando no hay electricidad. Pero obviamente siempre que usted va y le hace el carro, usted tiene fe en que va a prender, aunque no prenda. Pero usted operaciona el mecanismo. Igualmente, usted no sabe cómo es que Dios hace el milagro. Usted no sabe de dónde proviene, pero Dios lo hace. Lo único que tiene es que creer solamente. Amén. Pero al que cree, todo es posible. Si usted tiene una duda, si usted tiene una preocupación y algo le está angustiando, entonces deje de oír lo que le están diciendo. Porque lo que pasa a veces es que nosotros tenemos que creer, pero creer lo que Dios nos ha dicho, no lo que dice la gente. Creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que dice el mundo ni la circunstancia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:1. 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas que se adelantan, que corren para decirte una mala noticia, que vienen para hacerte tener temor y empiezan a rugirte como aquel león sin dientes. Empiezan a rugirte y a decirte, empieza a hacer el estallido de los truenos, empieza a ver aquella oscuridad. En estos días llegué a mi casa y no había electricidad y había una oscuridad como hasta las 11:30. Estuve allí sentadito, alabando al Señor, sentado en la oscuridad. Porque esa oscuridad no puede hacerme nada. Porque el demonio no puede hacerme nada. Porque por más que puedan estar sonando las puertas y los muebles y cualquier cosa, el mismo diablo está vencido ante aquel que está sobre mi vida, el cual es mi Salvador. Estaba allí tranquilo alabando al Señor, glorificando a Dios. Porque aún el día de nuestra muerte, el día que nos toque pasar por ese valle de sombra de muerte, no tendremos temor alguno porque el Señor estará con nosotros.
Aquel día que nosotros vamos a partir de esta tierra, el Señor va a estar allí para recibirnos en sus brazos. Amén. Así que Satanás no puede determinar el día ni de nuestro nacimiento, ni el día de nuestra muerte, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice la palabra. El problema es que a veces dejamos de oír la palabra de Dios para empezar a oír lo que el mundo dice, la filosofía del mundo, lo que dicen los médicos, lo que dicen los economistas, lo que dicen por allí, las noticias que están llegando. Y nos olvidamos de las palabras de Dios, empezamos a prestar oído. Así como la fe viene por el oír, déjeme decirle que el temor viene por el oír. Cuando Jairo estaba allí como que apurando al Señor bueno, que esta mujer fue sana, ok, ahora vamos para mi hija. Y viene esa noticia y le dice, ya tu hija está muerta. Eso chocó el oído de Jairo, estremeció su alma. Y antes que pudiera decir nada, el Señor actuó. Y le recordó la declaración que él había hecho. Porque para el mundo ya no había nada que hacer. Ya era tarde, ya no había vida, ya la niña había muerto. Pero Jesucristo es la vida y la resurrección. Por eso él le dijo, no temas, cree solamente, no temas. Cuando venga esa noticia, causarle temor. Cuando dice la Biblia, no tendrás temor de las malas noticias, no significa que no vendrán malas noticias, No significa que somos inmunes a las malas noticias. La mala noticia puede ser que llegue a tu oído y estremezca tu alma, pero cuando eso ocurra, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de quién te sostiene. Acuérdate que tu vida está sostenida en Cristo el Señor. Que Él es escudo alrededor de ti. Cree solamente en sus promesas y no en lo que te están diciendo. Por muy dura que sea la noticia, no permitas que te saque de la paz del Señor. No importa que ellos se aturden porque no te ven gritar, porque no te ven desmoronarte ante la mala noticia. Porque déjeme decirle que el 90% de las malas noticias son predicciones falsas. A mí centenares de veces me han llegado malísimas noticias. Y cuando vengo a ver, nada de eso. Dios ha tenido la victoria. Ha sido Dios el victorioso. He visto la gloria de Dios porque primero clamo a Dios. Señor. No, que está tirada, que está como muerta, que la sacaron, que no sé qué. Una vez ya me llama mi hermana, me despierta diciéndome que mi otra hermana ha tenido un accidente, que la sacaron de un carro, que ella cree que se murió porque la está tirada allí y no reacciona. Yo le dije, cálmate. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Cuando llegamos, en efecto, ella estaba inconsciente en una camilla, pero era que le habían inyectado un analgésico para dormirla. No reacciona, no va a reaccionar. Está anestesiada porque había sufrido un golpe fuerte en el brazo que se le había desmoronado todos los huesos, se le fracturaron. Y los paramédicos, pues, viendo la condición del dolor, la anestesiaron, la tranquilizaron y ella se quedó dormidita allí. Cuando llegamos estaba como muerta, pero estaba viva. Y gloria a Dios, su brazo quedó perfecto. Amén. Y ahí está. ¿Por qué? Porque tantas noticias que nos llegan con un pronóstico reservado, como dicen los médicos, o con un anunciamiento de que no va a haber solución, que no hay nada que hacer, pero Dios tiene una respuesta. Cuando yo prefiero oír las mentiras que la voz de Dios, que la palabra de Dios que es verdad, entonces yo estoy desechando la salvación de mi vida. Por eso vemos ahí en Romanos, capítulo 1, 22 al 25, versículo 22 al 25. Lo que pasa cuando desechamos la palabra del Señor. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando desechamos la palabra del Señor nos hacemos necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿A quién se le ocurre cambiar a Dios por un hombre?
¿A quién se le ocurre cambiar la gloria del Eterno por una imagen de hombre, por un ídolo, por una solución que el hombre me pueda dar? ¿Cómo voy yo a cambiar lo que Dios me está dando por lo que el diablo me pueda ofrecer? No tiene ese cochino diablo nada mejor que poder ofrecerme que estar en paz con Dios. No hay nada que pueda comprar su paz, su gozo, su alegría, su contentamiento de tener una relación viva con un Dios vivo. ¿Cómo voy yo a ser tan torpe, tan necio de cambiar lo mejor que Dios me ha dado por lo que ese mundo cochino pueda ofrecerme? ¿Qué tiene el mundo que ofrecerme? Nada. No hay nada en este mundo que pueda ofrecernos algo mejor que lo que Dios nos ha dado. Y aún de lo que nos ha prometido en la gloria eterna. Pero hay personas que cambian, que prefieren el consejo del brujo, el consejo del espiritista, el consejo del banquero, el consejo del vecino, al consejo de Dios. Hay personas que prefieren oír y le cree más a lo que el diablo le está diciendo que a lo que Dios le dice. ¿Cómo voy yo a cambiar la gloria de Dios en semejanza de una imagen de hombre corruptible o de ave o de cuadrúpedo o de reptiles? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos deshonran entre sí sus propios cuerpos, y por eso es que hay mucha gente escuchando y oyendo. Pero tú no eres un hombre. Tú estás en el cuerpo de un hombre, pero tú no eres un hombre. Tú estás en el cuerpo de una mujer, pero tú no eres mujer. Tú eres otra cosa. Entonces se meten a un closet para salirse del closet de otra manera. Se meten a ese closet y yo no sé qué pasa con esos closets. Va a tener que eliminar esos closets. Ahí les empiezan a decir un poco de cosas y cuando salen del closet se perdió esa cosecha, como decimos los maracuchos. Empiezan a oír lo que el diablo le dice y los razonamientos del mundo. No, porque tu tendencia o tu preferencia sexual es otra. Entonces empiezan a ocurrir estas cosas que vemos hoy en día. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, que es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque han decidido oír a las mentiras del diablo en vez de oír a lo que Dios ha establecido. Todo aquello que va contra el diseño de Dios, todo aquello que cambia, que perturba, que trastorna lo que Dios ha preparado, proviene nada más que del mismo diablo, que quiere distorsionar, que quiere adulterar la esencia de la humanidad, quiere apartarlo. Pero ¿qué pasa? Como ellos han preferido oír eso que oír lo que Dios le está diciendo, de oír lo que Dios ha preparado para ellos. Desechar la palabra de Dios es desechar a Dios, por lo cual Dios los entrega a hacer cosas que no les conviene, a hacer hechos vergonzosos. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que no le convienen, que no les va a dar buen fruto, que no van a tener buenos resultados, porque ellos han decidido creer a la mentira antes que creer a la verdad. No se puede cambiar, no se puede creer en la mentira, hay que creer en la verdad, hay que creer en Cristo, que es la verdad, hay que creer en la palabra, en las benditas y gloriosas promesas por medio de las cuales tenemos una herencia en Cristo Jesús. Debemos ser obedientes y solamente creer, no podemos dudar. Si usted siente duda, clame al Señor, ponga su mirada en el Señor, que si Él le ha dado una promesa es porque Él se la va a dar, Él se la va a cumplir, Él va a ser fiel a su promesa.